Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Por lo general, los movimientos sectarios buscan captar a personas con afinidades parecidas, pero que rompen con el sistema general impuesto en una sociedad. Con respecto a sus adeptos, lo que buscan es rellenar un vacío espiritual o encontrar un grupo de hombres y mujeres con ideas parecidas a las suyas, puesto que les cuesta relacionarse en su entorno habitual. En cuanto al tema de hoy, hablaré específicamente de las sectas destructivas. Pero, ¿qué es una secta destructiva? Bueno, una secta destructiva será todo aquel grupo o dinámica grupal que en su proceso de captación y o adoctrinamiento utilice técnicas de persuasión coercitiva que propicien la destrucción o destructuración de la personalidad del adepto o la dañen severamente, que por su dinámica vital ocasione la destrucción total o severa de los lazos de comunicación afectivos del sectario con su entorno social habitual y consigo mismo. Y por último, el que su dinámica de funcionamiento le lleve a destruir derechos jurídicos inalienables en un Estado de Derecho. Las preguntas son muchas. ¿Cuál es el origen de estas sectas? ¿Cualquier persona puede ser captada por una secta? ¿Cuándo surgen? ¿Cuál es la diferencia entre una secta y una religión? El tema es apasionante, pero antes de empezar los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones. En la descripción de este video les dejo la liga para que se integren a la gran comunidad atea de la Fosa Escéptica que estamos construyendo en Facebook, y las ligas para que, si así lo deciden, apoyen a este canal. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. El término secta trae consigo un importante debate incluso para reconocer su etimología y significado. Unos piensan que secta viene del verbo sequor, que significa seguir, mientras que otros hablan de que viene del verbo secare, que significa cortar. Pero este dilema no es nuevo, Ya desde Cicerón se utilizaba la palabra en latín de secta para denominar unas veces un modo de vida o comportamiento moral y otras para nombrar a un grupo político. Séneca la utilizaba para designar a una escuela jurídica, filosófica o médica, y Apuleyo la usaba para hablar de una banda de ladrones. Creo que esta es la más cercana a la realidad, ¿verdad? Así pues, el término secta lleva consigo desde hace mucho tiempo la inseguridad de saber realmente lo que significa. Generalmente se habla de secta religiosa como un grupo minoritario que realiza una serie de prácticas y cultos diferentes de lo que se ha llamado la religión oficial. Pero desde hace un tiempo sabemos que el uso de esta palabra se ha cargado de un sentido, digamos, peyorativo, llegando incluso a parecer un verdadero insulto. Por eso los estudiosos de la sociología religiosa suelen evitar el uso del término para no confundir y que pareciera que insultan a las numerosas tendencias religiosas que muy bien podrían ser incluidas bajo el término de sectas. Sea como sea, el fenómeno de las sectas siempre ha despertado un enorme interés y preocupación en cualquier sociedad. La pregunta sería entonces, ¿cuáles son las diferencias entre una secta y una religión? Los conceptos de religión y secta a menudo se contraponen uno al otro de modo excluyente o como etiqueta que pretende dar o quitar legitimidad a unos o a otros. Sin embargo, no pueden ni deben compararse entre sí de forma lineal. Religión define un ámbito específico de creencias y comportamientos humanos, mientras que iglesia supone una de las formas posibles de organización burocrática de la religión, y secta identifica básicamente el origen de un grupo. Por ejemplo, la Iglesia Católica es una secta originada en el judeocristianismo. La Iglesia Protestante es una secta que se separó del tronco cristiano común. Pero cuando se le añade un matiz peyorativo, identifica grupos muy replegados sobre sí mismos y autorreferenciales. Para afinar esta diferencia, veamos cuáles son los elementos que hacen de un grupo de creencias una religión. Ya que en todas las religiones existen elementos comunes, se ve la presencia de los siguientes elementos. Miren, creencias, prácticas, relaciones e instituciones relacionadas con fuerzas, seres o metas sobrenaturales, un poder o poderes invisibles y superiores, la preocupación por los fines últimos del ser humano, los aspectos sagrados que generalmente son reservados o prohibidos para la mayoría. Existe un objeto de devoción espiritual, también debe de tener una entidad que controle el destino del ser humano,
una fuente de conocimiento y de sabiduría trascendental. Tienen prácticas que suponen comportamientos de obediencia, reverencia o culto y un carácter colectivo o grupal de la expresión de la vida religiosa. Los expertos en este tema coinciden en señalar que entre las consecuencias y funciones de la religión deben encontrarse los siguientes elementos: el mantenimiento de una comunidad moral, la obtención de una identidad tanto de grupo como individual, un marco de orientación, un universo de significado construido desde la perspectiva humana, y debe procurar confianza y alivio respecto a la perspectiva de la ayuda y la salvación. Entonces, ¿qué es una secta? El término secta, como ya lo vimos, y etimológicamente hablando, apareció alrededor de los siglos XIII o XIV y parece basarse en la raíz latina sequor, esto es, seguir las doctrinas o las opiniones de alguien. Una vieja discusión académica clásica ha pretendido diferenciar entre secta e iglesia, enfrentando una a la otra. Así, Max Weber definió una iglesia como una institución de salvación que privilegia la extensión de sus influencias, mientras que una secta es un grupo contractual que pone el acento sobre la intensidad de la vida de sus miembros. Otros, como Ernest Troeltsch, subraya que una iglesia, para extenderse, está dispuesta a adaptarse a la sociedad y adoptar compromisos con los estados, mientras que una secta, por el contrario, se coloca separada con respecto a la sociedad global y tiende a rechazar todo lazo con ella e incluso el diálogo. Una secta también adopta esta actitud con respecto al resto de las religiones. Sin embargo, hace ya mucho tiempo que los sociólogos de la religión no admiten como correcta esta diferencia entre secta e iglesia en nuestra sociedad moderna. Una secta destructiva es todo aquel grupo o dinámica grupal que en su proceso de captación y adoctrinamiento utiliza técnicas de persuasión coercitiva que propicien la destrucción de la personalidad previa del adepto o la dañen severamente. El que por su dinámica vital ocasione la destrucción total o severa de los lazos afectivos y de comunicación efectiva del sectario con su entorno social habitual y consigo mismo. Y por último, el que su dinámica de funcionamiento le lleve a destruir el Estado de Derecho. Podemos decir que toda secta destructiva reúne los siguientes puntos. Es un grupo cohesionado por una doctrina, encabezado por un líder mesiánico, ungido o divinizado y poseedor de la verdad absoluta. Tiene una estructura teocrática, vertical y totalitaria. La voz de los líderes se acepta como dogma de fe y no se permite disidencia o crítica alguna de sus adeptos. Exige adhesión total a la secta y romper con todo lazo externo al grupo, sean estos afectivos, laborales, recreativos, familiares, sociales, etc., ¿verdad? Ello bajo la presión psicológica. Lo anterior lleva a vivir en una comunidad cerrada o en su total dependencia del grupo. Su actividad vital cotidiana es rigurosamente fiscalizada por el mismo grupo. Otro de los puntos que comparten la mayoría de las sectas conocidas son los siguientes, miren. Suprime en mayor o menor medida las libertades individuales y el derecho a la intimidad. Controla toda la información que le llega a los adeptos, incluso prohibiéndoles la relación con los exadeptos. Utiliza técnicas de manipulación y persuasión coercitiva sutilmente encubiertas como técnicas de meditación, vigilias, dietas especiales, técnicas de relajación, cursos, retiros, talleres, terapias, manipulación obsesiva del tema sexual como la abstinencia, etc. Todo ello con el objeto de propiciar el deterioro de la voluntad y capacidad de análisis, reflexión y actitud crítica del adepto. Obliga a una visión maniqueísta del mundo y la sociedad. Hace hincapié en la diferencia entre el bien y el mal. Los elegidos, naturalmente los adeptos a la secta, son los buenos y los otros que son el resto, pues, obviamente son los malos. Realizan un proselitismo en mayor o menor medida, dependiendo del grado patológico de la secta. La finalidad primordial de la secta destructiva es, y esto es muy importante, obtener parte o todo el patrimonio personal del adepto o explotarlo económicamente al hacerlo trabajar sin recibir ningún tipo de compensación económica ni beneficios legales. Por ejemplo, se ve obligado a vender una gran lista de productos que van desde libros, folletos, inciensos, medallas, amuletos y un gran etcétera. Estos productos son elaborados por el mismo grupo o también los obligan a pagar grandes sumas de dinero para recibir cursos, terapias y un montón de cosas más.
La secta controla la atmósfera social y de la comunicación humana. Esto implica coartar la comunicación entre los seres humanos a los que se desea controlar. Incluye, por supuesto, obstaculizar la comunicación del individuo consigo mismo. Por ejemplo, evitar que éste cuente con tiempo libre para la reflexión personal. Son expertos en manipulación mística. Se construyen premeditadamente atmósferas espirituales que parecen espontáneas, pero que en realidad son artificiales, están planeadas y estudiadas para producir un efecto. La gente interpreta este efecto como una experiencia espiritual, al ignorar que fue una situación prefabricada. Por ejemplo, redefiniendo el lenguaje. Controlar las palabras sirve para controlar las ideas de las personas. Se adoctrina con conceptos simplistas, por ejemplo, clichés que tienden a desalentar más que a alentar el uso de la razón. Es común oírlos decir esto: nadie puede utilizar la razón para alcanzar la iluminación. Solo los elegidos pueden entender lo que sucede al interior de nuestra agrupación. La doctrina es más importante que la persona. No importa lo que un ser humano esté experimentando en la realidad, la creencia en el dogma es lo más importante. La creencia del grupo rebasa la conciencia individual y la integridad. Un ejemplo clásico se da cuando algún grupo proclama que Dios ha realizado milagros de sanidad, pero se niega a hacer las verificaciones científicas pertinentes. Puede ser incluso que una persona esté gravemente enferma y se asegure que no importa lo que se vea, ya está sana. Es más importante sostener el dogma que el bienestar de las personas y atender a lo que indica la realidad. Poseen lo que se llama la ciencia sagrada. El dogma es incuestionable. Manipulación de la confesión pública para romper los límites personales, restricciones o prohibiciones a la privacidad personal. Por ejemplo, la confesión de faltas o problemas tiene usos y limitaciones bien definidas tanto en el ámbito terapéutico como en el eclesiástico. En este caso de las sectas, se abusa de su uso para denigrar y controlar a las personas a través de la información obtenida. Se intenta borrar la individualidad para controlar a las personas en masa y tienen un estándar inalcanzable de perfección para crear culpabilidad y vergüenza entre sus adeptos. La gente es castigada y enseñada a autocastigarse por no llegar a un ideal que de inicio es imposible de alcanzar. El grupo decide quién tiene derecho a existir y quién no. No hay ninguna alternativa legítima, sino solo el pertenecer a esa organización en particular. Una parte fundamental de cualquier secta es el misterio, el secretismo que rodea la práctica y creencias reales del grupo, utilizando tapaderas iniciales en las primeras etapas de captación. Por ejemplo, hay un japonés que se llama Shoko Asahara, gurú de la verdad suprema de Japón, y este tipo ofrecía cursos de yoga para reclutar a sus miembros y jamás les decía que su verdadero fin era formar guerrilleros religiosos para llevar a cabo actos terroristas. Para lograr esto, sujetaba a la gente a una serie de técnicas psicofisiológicas de control sin que estos tuvieran conocimiento. La pieza clave de las sectas, especialmente las destructivas, es el de los líderes. Ellos se autoproclaman elegidos para una determinada misión que incumbe a todo el planeta. De esta manera terminan por hacerse pasar e incluso creerse una especie de mesías o salvadores de las almas del mundo. Así fuerzan que poco a poco surja un importante culto a sí mismos, de manera que la doctrina y la figura del líder se funden en uno mismo. Suelen ser personas de carácter fuerte, con fácil palabra para convencer a los oyentes. Desprenden una especie de magnetismo social que saben aprovechar. Si tontos no son. Poseen intuitivamente una gran capacidad de análisis social, de manera que siempre dicen lo que los demás quieren oír. Se da por entendido que muchos de estos líderes pueden ser enfermos mentales que llegan a creerse que realmente son los salvadores, pero la mayoría de ellos solo busca alimentar su ego, su cartera y sus ansias de control de la gente. Y en realidad no mienten, Ellos se han creído a fuerza de repetirlo que realmente son iluminados y requieren la adoración de sus fieles seguidores. Los líderes de las sectas obligan a sus adeptos a utilizar nuevas palabras, ya que les da la sensación de exclusividad y unidad.
Pero al ser un lenguaje muy restrictivo, reduce la capacidad para analizar y pensar. Por otro lado, uno de los objetivos de los líderes de estos grupos es anular la capacidad analítica de sus fieles para que así no puedan cuestionarles y ser, de este modo, más fácilmente manipulables. En algunos grupos repiten continuamente frases o consignas. Por otro lado, algunas sectas utilizan una vestimenta diferente, lo que ayuda a que se sientan especiales y por ende diferentes al común de los humanos. Estos mercachifles de la verdad absoluta tienen técnicas muy elaboradas para manipular a la gente y obligarla sin que ellos se enteren de pertenecer a su secta. Un objetivo principal de estas sectas es la captación de jóvenes, a los que los manejan de tal forma que ellos se rebelan contra la autoridad de los padres. Otra forma es el debilitamiento físico. Las sectas tratan de aumentar su manipulación a través de dietas, ayunos prolongados, pocas horas de sueño y desenfrenada actividad laboral. Así vemos a los seguidores de estas sectas llevando un trabajo muscular intenso, lo que los vuelve incapaces de un trabajo intelectual y se encuentran en un continuo estado de somnolencia. El adepto experimenta una disminución sobre el tiempo de reacción. Así es fácil que presenten entonces una mayor aptitud para someterse y obedecer. La mayoría de las sectas no dejan dormir a sus acólitos más de 5 horas. La privación del sueño puede precipitar una psicosis latente en individuos aparentemente normales. Realmente no hay en este sentido unanimidad para reconocer una serie de pautas que nos digan qué grupo es una secta y sobre todo qué grupo es una secta destructiva. Lo que sí está claro es que el mayor peligro comienza a través de la manipulación mental y respecto a ello hay una serie de puntos estudiados por el investigador Robert Lifton que se han vuelto básicos para reconocer a una secta destructiva. Miren, son estos. Control de la atmósfera social y de la comunicación humana. Con ello se busca el aislamiento social del individuo, procurando que no esté en contacto con ideologías o pensamientos diferentes a los del grupo. Suelen comenzar por apartarse de la familia y de los amigos, pero también se produce este control dentro del grupo, procurando que el individuo no piense demasiado, teniéndolo todo el día atareado en las prácticas del culto y en otros deberes. No se les permite pensar. Manipulación mística. Él o los líderes del grupo preparan un ambiente espiritual basado en una serie de milagros, profecías, experiencias místicas y demás tarugadas sobrenaturales que hacen pensar al individuo que está en el buen camino espiritual, tratando de captar toda su fe hacia lo que promulga el grupo, desconociendo que todo ello es artificial. Vamos, un vulgar pero efectivo invento marihuano. Redefinen el lenguaje. Para dirigir el pensamiento de los fines del grupo, se va introduciendo un lenguaje simple y preparado que anule la capacidad de crítica del individuo, de manera que se van estableciendo una serie de fórmulas de lenguaje y clichés. Se busca a su vez transmitir la idea de que solo unos elegidos pueden comprender la verdad y que por lo tanto no hay que dar ningún tipo de explicación. La doctrina sobre la persona. Esto quiere decir que antes de las inquietudes o necesidades del individuo o persona de dentro del grupo, está la doctrina que promulgan y que practican, es decir, se anteponen las necesidades del grupo a la doctrina que practica, incluso en el caso que ambas fueran contradictorias. La ciencia sagrada. Se considera que la doctrina y prácticas doctrinales del grupo son irrevocables. La doctrina es capaz de darle respuesta a todo, a modo de única verdad absoluta y por lo tanto jamás está sujeta a revisión. El culto a la confesión. Con esta práctica se busca eliminar cualquier tipo de vida privada. El individuo pierde su individualidad para entregarse definitivamente a los designios del grupo. Se busca a su vez que ningún pensamiento del fiel sea desconocido para el líder, haciéndole creer que lo correcto es contarlo todo. Demandas de pureza inalcanzables. Con esto se busca la infravaloración y la culpabilidad del fiel a través de una idealización de la pureza absolutamente inalcanzable. De esta manera se realizan una serie de castigos y se anima al autocastigo, dinamitando así la voluntad y la autoestima del individuo. La dispersión de la existencia. Se juega con el miedo de los fieles y se decide quién puede o no existir e incluso cuándo se debe morir.
Acompaña también a esta idea el clásico "solo podrás salvarte si sigues en el grupo, si no estarás condenado para siempre". Pero también hay otras pistas como el bombardeo de cariño, hipnosis, anulación de los valores morales anteriores, indagación de la infancia, compromisos financieros, cambios de dieta y sobre todo el mentir a todos los que no formen parte del grupo. Este tema es complejo, pero en pocas palabras, no cualquiera puede caer en manos de estos depredadores de la miseria humana. Los expertos en problemática sectaria suelen repetir que prácticamente cualquier persona puede ser captada por una secta si es abordada en el momento oportuno. Y este momento oportuno es el resultado de una gran diversidad de elementos predispuestos y muy especialmente de una serie de circunstancias sociales que sobrecargan momentáneamente los niveles de ansiedad y estrés de un sujeto, haciéndolo por supuesto más vulnerable a la manipulación emocional. Así pues, aunque no todo el mundo es vulnerable siempre ni a cualquier ataque proselitista sectario, la existencia de situaciones y factores de riesgo determina la probabilidad de que sí seamos vulnerables en muy diversas circunstancias y ante determinados mensajes de cualquier secta. Pero para que sea una presa fácil de estos perversos captadores, deben coincidir a un mismo tiempo en ese mágico momento oportuno las 4 condiciones que les voy a decir. Miren, tener un perfil de personalidad presectaria, estar atravesando un momento de crisis derivado de una circunstancia puntual y anómala o de algún problema largo tiempo sostenido, especialmente grave y doloroso, que sea tan grande que sobrepase la capacidad del sujeto para resistir el estrés y la ansiedad. Aquí es donde vemos, por ejemplo, a los captadores en las organizaciones como Alcohólicos Anónimos, de los cuales voy a hablar en un próximo video. Ser contactado de un modo adecuado, que pueda ser tenido en cuenta por el sujeto, por un reclutador sectario que pueda ser conocido o no por la víctima. Que el mensaje de la secta encaje con las necesidades, intereses y mentalidad de la víctima. Si falta una sola de estas condiciones, la probabilidad de ser captado por alguna secta destructiva se reduce drásticamente hasta hacerse prácticamente imposible. Pero también es verdad que teniendo el primer factor, que persiste de por vida, si no media un proceso terapéutico adecuado, o sea, tener un perfil de personalidad sectaria, es más fácil que las siempre cambiantes circunstancias de una vida acaben por hacerlo coincidir con los otros 3 factores desencadenantes de la adicción por las sectas. Hay que recordar, básicamente, que cuando intentan captar a un nuevo individuo, buscan complacerlo en todo lo posible, a través de respuestas sencillas, gestos y charla amena. Hay que tener en cuenta que lo que buscan los captadores es apelar a nuestras emociones. No intentan convencer a nadie a través de la mente o de la razón, sino a través de la emotividad, creando así numerosas sensaciones de paz, armonía, alegría, etc., ¿verdad? Especialmente atacan en momentos en los que descubren que el individuo pueda tener algún problema, estar deprimido o angustiado. Eso los atrae como buitres a la carroña. Así automáticamente ofrecen una excesiva animosidad y cariño, ofreciendo protección ante el sufrimiento. En este momento, uno es más vulnerable y en ese poco tiempo puede terminar aceptando lo que se le dice. Un importante método de captación son las reuniones o conferencias de tipo espiritual. En este sentido, y si en algún momento deciden acudir a ellas, deben tener siempre presentes estas preguntas. ¿Qué ideología profesan? ¿Quién financia a ese grupo? ¿Qué quieren de mí? ¿Puedo abandonar la sala en cualquier momento sin que se me obligue a estar? ¿Su grupo pide fondos económicos? Y si es así, ¿para qué? Y muchas preguntas. Ustedes pregunten y pregunten. Pero el mayor problema llega cuando uno ya está metido hasta el cuello en una secta destructiva. En este caso, las familias y los amigos suelen preocuparse mucho por intentar determinar si los cambios de conducta de un individuo pueden tener que ver con que ya haya caído en una secta. Una de las claves para descubrir si un familiar se encuentra en una secta suele ser el paulatino aislamiento que lleva con el tiempo a la ruptura total de las relaciones familiares.
Pero también lo son la pérdida del interés por el trabajo, empobrecimiento de la capacidad de habla y de comunicación, deterioro físico, inestabilidad emocional, ensimismamiento muy frecuente, problemas económicos, entre muchos otros. ¿Qué podemos hacer cuando un familiar está metido en una secta? Pues como decíamos antes, lo más característico es el aislamiento. De manera que lo más importante pues es procurar no perder la comunicación con esa persona y sobre todo no regañes ni provoques discusiones. Mantente en lo posible pues con calma y tranquilidad con el adepto. Evita que el familiar o amigo sectario se sienta marginado por la familia o los amigos. Una buena idea es recordarle, sin no agobiarlo, que siempre será bienvenido al grupo familiar. Hay que recordar que el sectario está manipulado mentalmente. Por lo tanto, debemos tomar las cosas con calma, sobre todo sus comentarios, a pesar de que nos parezcan terribles, contradictorios o falsos. Hay que recordar que él no es el que está hablando, sino la mugre que le metieron en el cerebro. Así que mucha calma, Infórmense de los pormenores y objetivos de la secta en cuestión. Se busca estar informado al máximo sobre cómo funciona la secta y cuáles son sus características propias. Si es posible, pónganse en contacto con exmiembros de ese grupo. En un libro como Adicción a sectas, pautas para el análisis, prevención y tratamiento, la mitad del texto está dedicada a la prevención, pero en el mundo real, la prevención debería presentar el 90% de los esfuerzos y dejar otro 10% para lo que reste, persecución del delito, información, etc., ¿verdad? La prevención es fundamental porque estamos hablando de un proceso adictivo. Y lo que digo para la secta dependencia vale para el resto de adicciones a sustancias y a conductas. Y este proceso se engarza sobre una personalidad frágil, originada en errores durante su proceso de maduración y socialización, y fragilizada por su entorno social. Se puede prevenir y hay que hacerlo en 3 ámbitos: en la familia, en la escuela y en el resto de la sociedad. Por este orden de importancia, Es necesario cambiar nuestra sociedad, pero pues, como soy pesimista en este sentido, creo que solo podemos mejorar pequeñas cosas. El gran trabajo hay que hacerlo en casa. Podemos prevenir que nuestros hijos sean náufragos de este mundo infumable que estamos ayudando a hacer entre todos. Debemos ayudar a fortalecer la personalidad de los hijos, a conformar personas con límites, con capacidad de reflexión, con un control emocional suficiente para poder resistir los niveles de estrés y ansiedad que tenemos que soportar. Estamos educando tanto en casa como en la escuela a gente que apenas sabe reflexionar con eficacia. Estamos fascinados por el mundo audiovisual. Estamos rodeados de información, pero cada vez tenemos a más gente incapaz de hacer algo con esa información. La gran mentira del mundo actual es que tenemos acceso a toda la información. Algo muy discutible, ¿verdad? Ya que quedan muchas bolsas de información opacas. Pero en cualquier caso, ante el universo de información disponible, estamos situando a gente que es incapaz de hacer algo coherente y reflexivo con ella. Otro indicio que es importante tener en cuenta. Cada vez hablamos, nos expresamos con menos palabras. Y cuantas menos palabras, menos conceptos, menos matices y por lo tanto menos capacidades de analizar, de diseccionar, de reflexionar sobre nuestro entorno. Es inaudito que en el sistema escolar se haya suprimido la materia de filosofía. La filosofía, lo mismo que las matemáticas, son instrumentos que enseñan a reflexionar, a usar y a organizar todo aquello que nos permite comprender y controlar la realidad en la que vivimos. Y eso no se debe eliminar de un currículum escolar. Los problemas parten siempre de nosotros. Tenemos capacidad para prevenirlos y disminuirlos. Disponemos de muchas capacidades que no utilizamos por pura pereza o ignorancia. Somos responsables de los problemas que nacen a nuestro alrededor y debemos ser conscientes de ello. Lo que no se hace correctamente desde la familia y después desde la escuela, difícilmente podrá corregirse pasado el tiempo y desde fuera. En cambio, la gente quiere soluciones externas y no implicarse. Es un error. La prevención es la mejor y más barata inversión que puede hacerse en cualquier ámbito de la vida. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.